¿Sabías que la inmensa mayoría de los habitantes de tu ciudad, sino en general de cualquier ciudad moderna, son personas a las que les preocupa mucho el ser originales? Cuando hablamos de que alguien busca ser original, queremos decir que se esfuerza por distinguirse, por ser alguien especial, tener un atributo o habilidad que lo convierta en único, distinto al resto. Tal vez esto no te sorprenda, pero cada uno se las ingenia y pugna fuertemente por buscar elementos, actitudes, emociones e ideas que lo distinga de la masa, volviéndolo único, auténtico, genuino, diferente, especial. Y las vías a través de las cuales se intenta han sido de lo más variadas, por lo que conviene mencionar solamente algunos ejemplos, por ser los más representativos y, desde luego, divertidos. Cortes de pelo extravagantes, o colorearlo artificial y llamativamente, los distinguidos cibernautas que se adentran en los océanos de la información tanto útil como inútil, la práctica de deportes extremos, donde la apariencia es lo más importante, muchas veces más que el desarrollo de las habilidades físicas en sí. Podemos citar también otras costumbres no tan aparentes ni fáciles de detectar, especialmente cuando nos pasa a nosotros, tales como el estarse quejando y criticando cualquier cosa todo el tiempo, el tratar de estar enterados de todo el acontecer local, nacional e internacional para después encontrarse en condición de formarse y dar la opinión experta que va más allá y así demostrar dentro de su círculo social o laboral que uno sabe la verdad del asunto y poder destacar, o al menos participar, puesto que el que calla es ignorante. Otra tendencia notable hoy en boga para ser original, y en consecuencia importante, es la práctica que va en aumento, de aparentar estar ocupadísimo y traer grandes asuntos entre manos. No nos resultarán extraños los individuos que al mismo tiempo llaman por su celular, reciben múltiples mensajes por chat, a la vez que prenden su cigarrillo y consultan su abarrotada agenda, metidos en las prisas y los avances de la información, pero muy lejos de conocer la verdadera calma, la sensación de plenitud, sin momentos de simplemente estar sin necesidad de perseguir algo, sin sentir la urgencia de un fin o un deseo de satisfacer. Lo común es un estado de permanente inquietud. Con tanta información, nuevas tecnologías de comunicación y veloces medios de transporte, es paradójico que terminemos más aislados, más ajenos incluso a nosotros mismos que verdaderamente comunicados. Otra de las características que reviste este fenómeno de buscar adoptar formas originales del que ahora nos ocupamos es que quien asume un cierto estilo ya ni siquiera le rinde un culto especial o una fidelidad y lealtad durante el transcurso de su vida, como se daba en décadas pasadas con círculos sociales, sin que desde nuestra perspectiva constituyan realmente una propuesta verdadera de vida y sin pretender calificarlos de buenos o malos, como los hippies, bikers, indigenistas, intelectuales, revoltosos estudiantiles, gentes de izquierda o derecha, integrantes de sectas, que mantenían una cierta identidad y compromiso con esa forma de vida, aún con el paso de los años. En contraposición a esto, actualmente esas peculiaridades o rasgos de originalidad son tan momentáneos, cambiantes y pasajeros como lo son las mismas modas. Se lleva a cabo una loca carrera por estar en ropa, carros, música, temas de conversación y así podríamos enumerar muchos más. Aparte de considerar los intereses económicos de consumo, de control social y quienes resultan beneficiados de este estado de cosas, si ponemos nuestra atención en el individuo, lo que motiva a este actuar es una sensación interna de carencia de estar incompleto, de necesidad, de que es imprescindible estar pensando y actuando para defenderse del hostil y cambiante entorno y lograr sobrevivir, lograr ser aceptado o reconocido. Se intenta paliar esa sensación identificando fines y deseos, que se convierten en momentáneos intereses personales e individuales, dígase antojos y caprichos, que, como sabemos, tienen que ver con nuestra respuesta, automática y sin conciencia, a las influencias y estímulos que percibimos de acuerdo con nuestra historia personal desde el entorno social, de los medios de comunicación, por ejemplo.
por lo que como resultado tenemos que constantemente estamos deseando ser muchas cosas a la vez, inclusive muchas de ellas contradictorias entre sí. En los campos de la administración, la psicología, la ciencia y la tecnología en general, hay una notable tendencia de proponer nuevas y originales teorías, cada vez más parciales y especializadas, dando lugar a una carrera competitiva por estar a la vanguardia. Ni siquiera el discutible criterio de la utilidad dirige tal carrera en muchas disciplinas. Cada nueva teoría critica y desacredita a las anteriores, señalando sus omisiones y deficiencias, lo que curiosamente es señal de su poca validez y permanencia. No hay una visión integral que permita comprender el funcionamiento global, que dé unidad e incluya todas esas pequeñas partes para formar un todo. Como en el individuo que no conoce la quietud, no hay un centro que ordene y dé sentido a toda esa actividad. Desde nuestra perspectiva, lo expuesto antes expresa una desviación propia de nuestra época y sociedad actuales. En ella, las cosas están tergiversadas en contraste con las culturas regidas bajo principios tradicionales. Para ellas, en el arte y la creación en general, lo importante es el mensaje que se transmite a través de la obra o ejecución artística, lo que invita a vivir y experimentar. Las temáticas y lenguajes simbólicos son comprendidas por todas. Existen una serie de valores reconocidos universalmente. La misma base cosmogónica y mitológica da sustento a nuevas formas de expresión. El artista intenta convertirse en uno y compenetrarse con la trama simbólica que inspira su obra, y expresarlo de la manera más perfecta y posible, y en ello encuentra la manera más plena de expresar su ser. De hecho, desde el punto de vista de esas culturas, a nosotros nos cuesta trabajo apreciar el sentido de ese arte porque tenemos una condición ajena a nuestra propia naturaleza. Así pues, en nuestra civilización a lo que se da importancia muchas veces es a la personalidad del artista, y las temáticas muchas veces expresan el conflicto, la rebeldía, y tienen un carácter bizarro, impactante por su crudeza y bestialidad. El culto a la personalidad se manifiesta en el interés en los más mínimos detalles acerca del sujeto, su imagen física, su historia personal, sus relaciones de pareja, cualquier cuestión que pueda servir como materia de morbo y escándalo, o que dé la impresión de conocer íntimamente a la persona. Todo ello recibe más atención que las propuestas de acción, vivencias, tomas de conciencia, el sentido en el que se apunta. Podemos citar algunos nombres de personalidades en distintos ámbitos: Diana Spencer, Jim Morrison, Che Guevara, el Dalai Lama, Bill Clinton, Albert Einstein, Sigmund Freud. Te invitamos a detenerte a revisar qué es lo que recuerdas de ellos, qué imágenes y emociones te evocan esos nombres. Muy probablemente constatarás que se sabe poco, aparte del estereotipo y la imagen pública, acerca del pensamiento y el estilo de vida de esos personajes. Es notable la tendencia a identificarse, fantasear con vivir a través de ellos, en cierto modo apropiarse de las apariencias externas y cotidianas de estas personalidades públicas, que muchas veces terminan siendo reducidas a fenómenos de explotación comercial y modas pasajeras. Saber de memoria cuándo es su cumpleaños, cómo se llama su mascota, si prefería el helado de fresa o el de vainilla, si le gustaba el color azul o el rojo, no agrega un ápice de riqueza a nuestra existencia y tampoco nos ofrece una pausa a seguir en nuestra conducta. Diremos de paso que nosotros reconocemos el culto a la personalidad como una manifestación del espíritu moderno y antitradicional, entre otras razones, que no es aquí el espacio para exponerlas. Es por eso que los artículos y lecturas presentados no están firmados. Nuestra costumbre moderna de convertirnos en fans, coleccionistas y seguidores de ídolos nos impide conocer realmente lo que vale la pena de ellos en algún caso, lo que podría llevarnos a hacernos cargo de vivir nuestra propia vida desde nosotros, sin fingir ni pretender ser alguien más. Precisamente, existe una tremenda contradicción, podría decirse una trampa, en todos estos esfuerzos modernos por conseguir ser alguien original. Y es que mientras más simulamos ser alguien más,
Mientras más pretendemos imitar y vivir a través de otro, sin comprender el sentido más allá de las personas, más nos alejamos de nosotros mismos, de lo que nos convierte en auténticos, verdaderos. Se vuelve más complicado identificar cuáles son nuestros verdaderos sentimientos, qué cosas nos ayudan a crecer y cuáles nos estancan y nos hacen daño. Más difícil nos es escuchar a nuestro corazón y mayor es la sensación de carencia de que hablamos antes. También puede resultar interesante decir un par de cosas acerca de ese más allá de las personas a que nos referimos anteriormente. En estos tiempos, lo común es encontrar que existe una tremenda separación entre lo que una persona habla y sus actos. El afán de aparentar, de simular, y lo ajenos que somos a nosotros mismos y a los móviles de nuestros actos tienen bastante que ver en esto. Es inusitadamente raro encontrar a alguien que tenga una propuesta de vida encamada a través de sus actos, que consagre su existencia a servir a algo por encima de sí mismo conscientemente. Por otro lado, resulta inverosímil que un hombre pretenda patentar la autoría de una idea, como si ésta pudiera ser un bien de su propiedad exclusiva. Como ha sido dicho, si una idea es verdadera, pertenece igualmente a todos aquellos que son capaces de comprenderla, y si es falsa, entonces no habrá nada de qué vanagloriarse. Tal vez luego de revisarlo hasta aquí expuesto, podamos entender cómo es que todos esos afanes por ser original son bastante alocados y nos llevan a un estado de olvido y de desorden, porque empezamos a dejar de reconocer cómo somos y cómo vivimos. No nos gusta ni aceptamos, y desde esa sensación de disgusto y de rechazo, buscamos algo que nos distinga de los demás y nos haga ser importantes, superiores. Desde un lugar así es imposible hablar de verdadero ingenio y de creatividad. Muchas veces se culpa a la familia, a los padres, por esa sensación de insatisfacción con nosotros mismos. También se puede culpar a las circunstancias que nos tocaron, a la suerte, a nuestra pareja, nuestro empleo o a toda la sociedad en su conjunto. Aunque es cierto que el estado de nuestra civilización es un fenómeno a gran escala, de hecho parte de un ciclo, es solo desde el interior de nosotros mismos que podemos comenzar a poner orden. Puede resultar desagradable, penoso, el descubrirnos ante nuestros propios ojos. Pero la única posibilidad es observarnos a nosotros mismos, reconocer los momentos y las formas en que nos gana la ansiedad y buscamos ser originales, y los mecanismos internos, emociones, secuencias de pensamiento que intervienen en esto, y ver cómo es que surgen de la ilusión, desde fundamentos absurdos y que son falsos. Por eso se dice que solo la verdad nos hará libres. Es posible reconocer patrones de funcionamiento, rutinas, que pueden ser interrumpidos y desestructurados. Un conocido artista y teórico del arte afirmaba que la originalidad consiste en retornar al origen. En el interior de cada uno de nosotros vive el recuerdo de un tiempo, de un estar, momentos en que estábamos plenos, que sabíamos que todo estaba en su lugar, que no nos hacía falta nada, que la posibilidad de dejarse ir y danzar con la vida es completamente real. Ese estado de ser como niños, impregnados de inocencia y de asombro ante un mundo de misterio portentoso en el que todo es desconocido. Nos sentimos desbordados y nos brotan lágrimas de solo maravillarnos. Desde ese lugar podemos ser tiernos, generosos, arrojados, feroces y valientes, amorosos. En ese lugar sabemos que no necesitamos esforzarnos por simular y aparentar que somos originales, porque somos bellos, sabios y estamos completos. Sabemos que estamos hechos del mismo material que este mundo. Somos la vida. El espíritu que se expresa a través del deseo de ser en nosotros, como dice un antiguo cuento, juega a las escondidas consigo mismo. El olvido y la ilusión, el tratar de buscar cosas externas y el simular son parte del juego. Eso mismo nos hace darnos cuenta de que nada de eso nos da sosiego. Solo recordando, despertando y ocupando nuestro lugar, podremos sentirnos plenos, es decir,
reconociendo en nuestro interior ese orden que se expresa en toda la creación como una parte integrante de nosotros, y que solo lo puede ver afuera quien lo ve adentro.